Perfecto. Pues, ¿qué tal? Bienvenido a su programa Jesús el Camino, la verdad de la vida. Estamos empezando el libro de Hechos, capítulo 17, y vamos a ver la historia de cuando Pablo y todos sus discípulos van a Tesalónica y hacen un alboroto y después se van a Atenas. Este es un capítulo largo que tiene varios versículos interesantes. Tiene 34 versículos este capítulo. Vamos a llevarlos todos y este, vamos a recordar que cuando uno siempre predica la palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios, siempre, siempre va a haber un alboroto. Por eso a veces, cuando la gente piensa que está todo tranquilo, normal, piensa que están en lo correcto, pero yo siempre les digo no. Cuando nosotros somos diferencia, la gente vamos a ir en contra de la corriente y eso causa que nosotros le pisemos los callos a algunas personas, y en este caso a las personas del mundo, ¿ok? Y ahí, como dice la palabra en el capítulo 17 versículo 1, antes que nada, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, de poderla estudiarla. Te damos gracias porque nos permite, Señor, aprender las cuatro verdades más importantes: quién es Jesús, quiénes somos en Cristo, la herencia que tenemos y el propósito de Dios para nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo nos guíe, nos hable, nos enseñe y nos revele esta palabra, porque lo único que queremos es glorificarte a través de nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Versículo 17. Capítulo 17, perdón, versículo 1. Pasando por Anfípolis, aquí hay que recordar que Pablo y Silas venían saliendo de la cárcel de Filipos y los habían sacado de la ciudad, y ellos navegan hacia, o se van más bien hacia a Tesalónica, ¿ok? Entonces aquí va. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. Aquí hay que recordar algo bien padre. Si tú lees la primera carta de Tesalonicenses y la segunda carta de Tesalonicenses, era una iglesia que era muy rica en fe y en amor y en fe. Que eso quiere decir que cuando Pablo y Silas fueron a esta iglesia o pasaron a Tesalónica, que esta es la primera vez que si no recuerdo es, creo que la primera vez que pasaron por Tesalónica aquí, donde empieza, porque no recuerdo en el primer viaje misionero que hayan ido por Tesalónica, pero bueno, pues este, dejan una iglesia muy establecida, que ahorita vamos a ver un poquito de ello. Versículo 1. Pasando por Anfilopis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. ¿Por qué menciono una sinagoga de los judíos? Porque ellos siempre llegaban a los lugares de los judíos para hablarles del Mesías, que era judío. ¿Sí me explico? Entonces, ellos siempre buscaban llegar a un lugar donde ya conocían la palabra de Dios para exponerles el regalo que Dios les había hablado por medio de los profetas tiempo atrás. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo y discutió con ellos. Aquí no quiere decir que Pablo guardaba el día de reposo, porque Pablo en ningún momento menciona que lo guarda. Aquí lo que está diciendo Pablo es que él fue en los días de reposo, porque en el día de reposo era donde se juntaban los judíos para leer el Torá o discutir las cuestiones del Torá. Entonces, Pablo aprovechaba ese día para ir a discutir con los judíos. ¿Ok? En los demás días hablaba con los gentiles y le predicaba a los gentiles. Versículo 2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días y reposó, 3 días de reposo, y discutió con ellos. La palabra discutir no es como la conocemos hoy en día, donde se pelea un esposo con su esposa y están discutiendo, sino eso tiene que ver más con pelear. Discutir tiene que ver cuando tienes un argumento y hay otro argumento y estás poniendo las bases de un argumento y los porqués y todo ese tipo de cosas contra el otro. Eso es discutir. Discutir es esta es la base de mi argumento y esta es la otra base del argumento. Vamos a discutir a ver cuál argumento es tiene más peso. Pero hoy en día hoy en día llamamos discutir a verdaderamente cuando las personas son necias o quieren imponer su propia voluntad, y por eso se empiezan a discutir no con entendimiento de las bases, sino con imponer. ¿Sí me explico la diferencia? Pues bueno. Versículo 4. Algunos de ellos creyeron, se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Aquí hay que entender dos cosas. Dice, algunos de ellos creyeron, no todos creyeron. La palabra de Dios dice
que los que crean será salvo. La palabra de Dios en Isaías nos dice, Señor, hemos predicado tu palabra y ¿quién nos ha creído? ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que algunas personas creyeron, no todas las personas creyeron, pero aquí fíjate lo que te dice, creyeron y se juntaron con Pablo y Silas y los griegos peosos, gran número en mujeres nobles, no pocas. Eso quiere decir que se convirtieron muchas personas, porque dice gran número. Y mujeres nobles, no pocas, demasiadas mujeres. ¿Ok? Esto, aquí lo que dice es, algunos que creyeron se juntaron con Pablo. Esto nos lleva a una cosa bien sencilla. Toda persona que se dice creyente de Cristo Jesús debe buscar un líder, en este caso una iglesia, a la cual pueda acudir. Aquí apenas iban a formar la iglesia tesalónica, de tesalonicense. Aquí apenas estaban formando la iglesia. En nuestros tiempos ya hay muchas iglesias formadas, pero toda la persona que se dice ser cristiano no puede ser un lobo solitario, ni tampoco puede decir, no, es que me es igual ir a la iglesia o no. Dios no le importa que vayas a la iglesia, puedes aprender en tu casa. Sí, es cierto que puedes aprender en tu casa, pero la Biblia nos dice en Hebreos 10, no recuerdo el versículo si es 29, ahorita lo busco, pero en Hebreos 10, 25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, la Biblia dice que tenemos que congregarnos, que tenemos que motivarnos a congregarnos y exhortarnos a congregarnos los unos a los otros. Entonces, es importante ir a la iglesia. Aquí estamos viendo que estas personas que apenas habían creído se juntaban con Pablo y con Silas. ¿Por qué? Porque querían seguir aprendiendo la palabra de Dios. ¿A qué va uno a la iglesia? A aprender la palabra de Dios. Hoy en día, quisiera decir que la mayoría de las personas van a la iglesia a aprender de la palabra de Dios, pero eso no es verdad, porque la mayoría no enseña la palabra de Dios. La mayoría te enseña, oh, Dios tiene un problema, vamos a orar y Dios lo va a hacer. Y Dios te dice, perdón, los pastores están más enfocados en cursos motivacionales, están más enfocados en cómo tú ser mejor esposo, en cómo tú mejor tener una familia, en cómo tú esto, aquello, el otro, cuando en realidad lo que nosotros tenemos que enfocarnos es en conocer a Jesús y en conocer quién soy yo para Jesús, la herencia que yo tengo y el propósito que Dios me ha dado. Eso es conocer la palabra, es enseñar, porque todo está en Cristo, todo ya se nos dio en Cristo. Si tú vas a una, mira, te voy a poner un ejemplo. La mayoría de las iglesias a las que van, este, al final vamos a hacer una oración por todos aquellos que tengan un problema matrimonial y este tipo de cosas. Y ahí van o al que tenga un problema, venga y pasa al frente. Y ahí van todas las personas, pasan al frente. Puede pasar un mes y las personas siguen pasando al frente. Puede pasar un año y las personas siguen al frente. Puede pasar 10 años y las personas siguen pasando al frente. ¿Sabe por qué las mismas personas? Porque no les han enseñado por la palabra de Dios a que las personas mismas tienen que tomar el control, la autoridad que Dios les ha dado para pararse en fe y creerle a Dios y echar fuera al diablo de ese problema que lo está atacando. ¿Sí me explico? No les enseñé, la mayoría de las iglesias no les enseña a las personas quién es Cristo, quiénes son ellos en Cristo. Porque si las personas conocen quién es Cristo, cuando tú conoces quién es Cristo, automáticamente tú vas a ser ese esposo que Cristo quiere, o esa esposa o ese hijo. Si tú no conoces Cristo, pues tú no vas a conocer, nunca vas a ser un buen esposo por más cursos que te pongan. Si tú no conoces quién eres para Cristo, entonces tú nunca vas a entender que Dios ya te dio todas las cosas. Tercero, si tú nunca entiendes que tienes una herencia y un propósito, entonces tú nunca vas a pararte en lo que Dios te está hablando que hagas. ¿Por qué? Porque siempre vas a ver la vida como algo monótona, como algo normal. Tengo que ir a trabajar, hacer esto y demás y vivir la vida cuando así no es. ¿Ok? Bueno, versículo 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús.
Quiero que aquí entiendas dos cositas. Primero, los judíos que no creyeron en Jesucristo y que no creyeron en el mensaje de Pablo se llenaron de celos, que fue exactamente lo mismo que los judíos de Judea se llenaron de celos de Jesús y por eso de Judá, perdón, de Jerusalén, se llenaron de celos y por eso mataron a nuestro Señor Jesucristo. Es lo que dice la Biblia, que ellos por celos mataron a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? ¿Te das cuenta cómo opera el espíritu del anticristo? Uno puede decir, pero ellos eran judíos, ¿cómo tenían el espíritu del anticristo? Sí, el espíritu del anticristo está en todos aquellos que no creen en Cristo Jesús y se oponen a Cristo Jesús. Por eso es el anticristo. Si no crees en Jesús y te opones a Cristo, entonces eres un anticristo, lógicamente. Ah, bueno, la Biblia nos dice, déjame ver si te encuentro rapidísimo ese versículo, no recuerdo, está en Primera Juan, que dice, em, em, eh, hijo, ese no me acuerdo dónde está, lo estaba buscando, debe estar en Primera Juan, que dice que el Espíritu de Cristo ya está aquí en la tierra y opera en los hijos de desobediencia. Lo pueden buscar después en el capítulo 2 de Juan, versículo 18 en adelante. Em, em, sí, lo pueden buscar ahí. Eh, mira, versículo 18, capítulo 1 Juan capítulo 2 versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no son de nosotros. Entonces, te das cuenta que está diciendo que el anticristo como persona figura sí es algo que va a venir después, pero el espíritu del anticristo ya está aquí en la tierra, ¿ok? Este, eh, está buscando otro versículo, pero no lo recuerdo. Eh, capítulo 4, 1 Juan capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoces el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. ¿Se está dando cuenta? Entonces, el espíritu del anticristo ya está aquí en la tierra desde hace mucho. Son todas las personas que no creen en Cristo Jesús. Entonces, aquí estos judíos que no creen en Cristo Jesús y que los estaban acusando, tienen el espíritu del anticristo. ¿Ok? Bueno, eso es lo primero. Segundo, dice, en el versículo 7, a los cuales Jasón ha recibido y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey Jesús. Segundo, primero los judíos se llenan de celos porque están hablando del Salvador Jesús y ellos no creen. Pero ellos en lugar de debatir eso, van hacia los romanos y les dice, oye, estos cristianos, échalos a la cárcel. Como ellos no hallaron culpa de que echarlos de la cárcel, le dijeron, ellos están diciendo que hay otro rey y que ese rey se llama Jesús. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que estos cristianos estaban dispuestos a morir porque habían creído que Jesús es el rey. ¿Sí me explico? En Roma, en aquellos tiempos, si tú confesabas que había otro rey fuera de César, era muerte segura. Y aquí los cristianos que habían ido o que se estaban reuniendo, toda persona, fíjate, toda persona que estaba confesando a Cristo Jesús le llamaban el curios. El curios significa el rey. Es decir, estaban confesando que Jesucristo era rey por encima de César y eso era pena de muerte. ¿Te das cuenta? Hoy en nuestro tiempo, aquí en México podemos decir Jesús es el rey y no hay problema, pero en aquel tiempo no podías decir Jesús es el rey porque te mataban. ¿Te das cuenta? La gente que estaba dispuesta a morir por haber creído en algo que decían verdaderamente que Jesús es el rey. ¿Te das cuenta? La gente que había creído no le importaba morir por confesar que Jesús era el rey. Y nosotros nos quejamos
Y nosotros a veces no vamos a la iglesia, y nosotros a veces no queremos leer la Biblia, y nosotros esto, porque nosotros no valoramos la gente de toda la historia atrás cristiana, de toda la gente que tuvo que sufrir los cristianos para que la palabra de Dios nos llegara. Ni tú ni yo hemos sufrido esa persecución por decir que Cristo es el Rey, ¿cierto? Estos hombres sufrían persecución solamente por decir que Jesús es el Rey. Si yo estoy diciendo que Jesús es el Rey y alguien me quiere matar por decir que Jesús es el Rey, ese es el espíritu del anticristo. ¿Te das cuenta cómo opera el espíritu anticristo? El espíritu anticristo operó, oye, operó en el gobierno de Estados Unidos cuando estaba Biden, por ejemplo, donde aprobaba todo lo que no era de Dios y cancelaba todo lo que era de Dios. Por eso veías los movimientos LGTB, por eso veías mucho el movimiento woke y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? El proaborto y todo ese tipo de cosas, porque ese es el espíritu del anticristo. Cuando el anticristo se manifieste, que no sé cuándo será, me imagino que ya pronto, entonces se manifestará el hombre de pecado. Pero eso no significa que su espíritu del anticristo no esté aquí influyendo a las personas, ¿ok? Versículo 8. Alborotando al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Aquí no estaba Pablo ni ellos ni Silas, ya se habían ido a la casa de Jasón y como no lo encontraron, pues agarraron a Jasón y lo metieron a la cárcel, pero lo sacaron. Versículo 10. Pablo y Silas en Berea. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. ¿Por qué los enviaron? Porque los querían meter preso. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. ¿Te das cuenta? Entraron en la sinagoga de los judíos. Del versículo 1, del capítulo 17, versículo 1 al versículo 9, estamos hablando de la iglesia de Tesalonicense. Quiero que entiendas que aquí estaban siendo perseguidos en esa iglesia por decir que Jesús era el rey. Cuando tú lees, lo te recomiendo leer la historia, la primera de Tesalonicenses y segunda de Tesalonicenses, te vas a dar cuenta que Pablo siempre les dice, doy gracias a Dios por su fe y amor en el Evangelio. Grábatelo de tarea, perdón, lee de tarea primera de Tesalonicenses y segunda de Tesalonicenses. Si tienes un poquito, investiga un poquito más de la iglesia de Tesalonicenses y te vas a dar cuenta que era una iglesia donde caminaban en fe y en amor. En ninguna otra iglesia, ni la de los Corintios, ni la de los Romanos, ni en ninguna otra iglesia de los Efesios, Colosenses, se muestra tanto amor y tanta fe. Y es la única parte donde nos dice que por estar diciendo que Jesús era rey, los estaban matando. Versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran verdad. Aquí hay un principio bíblico que tú tienes que entender. Bueno, más que un principio, tú tienes que hacer esto. Tienes que comprender esto. En el versículo 11 te dice que los judíos que estaban en Berea eran más nobles para recibir la palabra de Dios, pero que ellos no se tragaban lo que Pablo les decía. No lo que Pablo decía, sí, ok, perfecto, sí, Pablo, tienes razón, sino dice que ellos investigaban en las escrituras para saber y entender que lo que Pablo les decía es verdad. Fíjate lo que dice ahí, perdón, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. O sea, el primer requisito para querer buscar la palabra de Dios es que tú quieras recibir la palabra de Dios con solicitud. Después, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas era verdad. Cuando un predicador, hoy en día la mayoría de las iglesias no utiliza la Biblia, utiliza tres, cuatro versículos y listo. Y el pastor te cuenta una historia y el pastor esto, aquel otro, y el pastor la puede torcer como él quiere, mover para donde quiera. No estoy hablando de la palabra, estoy diciendo la historia, etcétera, etcétera. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces ha terminado una predicación? ¿Has anotado los versículos y has guardado la información que el pastor dijo y te la has llevado a tu casa? No un día, sino cada día, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, analizando, estudiando que lo que el pastor dijo es verdad.
¿Verdad que no? ¿Verdad que somos muy malos discípulos? ¿Verdad que somos rápidos para juzgar al pastor? ¿Verdad que somos rápidos para hacer tantas cosas que cuando la palabra de Dios, cuando el pastor llama y dice, ¿quién quiere ayudar en un ministerio? Nadie levanta la mano. Cuando el pastor dice, las ofrendas y los diezmos, nadie saca lo que debe. Bueno, así también es. La mayoría de los cristianos no estudia la palabra de Dios. La mayoría de los cristianos se comen de lengua un taco de todo lo que las personas que están arriba de un púlpito les dicen. La mayoría de las personas que está hoy en día en un púlpito, pastores, líderes, no estudian la palabra de Dios. Conocí un pastor, conocí un pastor hace 3 años atrás que tenía un trabajo y tenía una iglesia y dentro de su trabajo era muy demandante y la iglesia también era demandante. Y yo una vez le dije, pastor, sinceramente le voy a hacer una pregunta y no me lo tome mal. Yo veo que usted ha sido llamado para Dios para predicar la palabra de Dios, pero con tantas cosas que usted me dice que hace y esto y con su familia, la pregunta es, dígame sinceramente, no para criticarlo ni darle para abajo, sino para orar, porque Dios me está hablando mi vida y me está diciendo que le diga algo, pero antes primero dígame esto y me dice, ¿qué, Adrián? ¿Cuánto tiempo tienes para leer la Biblia al día y orar? Me dice, mira, Adrián, si a veces ni la leo la Biblia porque no puedo. A veces la leo 15 minutos o 30 minutos y ya es todo lo que puedo a veces. Y luego pueden pasar 2 días y no. Y le digo, pastor, Dios me está hablando que deje su trabajo y que empiece a dedicarse a esto. Pasaron 3, 4, 5, 6 meses por ahí hasta que el pastor dijo, Adrián, lo que me has hablado tiene razón. Lo he comprendido y creo y tiene razón. Él, gracias a Dios, renunció a su trabajo y hoy se dedica más de tiempo completo a su iglesia y a leer la palabra de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Ese pastor era es de buen corazón, es muy bien intencionado, tiene una iglesia más o menos grande, pero de una condición económica baja, digámoslo así, la iglesia. Pero ese pastor trabajaba, tenía una familia y la iglesia era muy demandante. Casi no tenía tiempo para leer la Biblia. Hace muchos, muchos, muchos líderes cristianos que casi no tienen tiempo para leer la Biblia. Y tú como discípulo te estás comiendo todo o te estás creyendo todo lo que ellos dicen que están predicando desde el púlpito. ¿Te das cuenta? Es tiempo de que empieces a orar por tus pastores, por tus líderes, para que se metan más en la palabra de Dios. Pero también es cierto que si estás yendo a una iglesia de esas, es tiempo que hables con Dios para decirle, Señor, aquí no alimentan bien. Aquí es pura motivación, pura palabra sin sentido. Aquí no hay estudio, aquí esto y que el otro. Llévame a un lugar donde me enseñen tu palabra. ¿Me estás entendiendo? Dice la Biblia aquí que estos escudriñaban cada día, no un día, cada día las escrituras para ver si lo que les habían dicho era verdad. La pregunta que Dios nos hace es, ¿tú estás estudiando la palabra de Dios todos los días para comprobar que lo que estás oyendo por TikTok, por redes sociales, por YouTube, e inclusive por este estudio que estamos teniendo y lo que está diciéndote tu pastor en la iglesia, lo estás escudriñando en la Biblia para saber si es verdad? Buena pregunta, ¿no? ¿Qué nos hace Dios? Porque por eso dice la Biblia, hay un versículo y te voy a llevar a él. No vayan para allá, pero pueden estar. Puedes abrir tu Biblia en Oseas, ¿dónde Oseas? Acá. Oseas, acá está. Oseas 4:6. Fíjate lo que dice 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El pueblo de Dios hoy en día está siendo destruido porque le falta conocimiento, porque se está dejando guiar por líderes emocionales, líderes que se enfocan más en lo emotivo, en lo emocional, se me olvidó la palabra, motivacionales, es lo que iba a decir, en cómo ser mejor persona. Es más, yo no quiero ser mejor persona, yo quiero dejar vivir a Cristo en mí, porque Él es bueno y Él
Él, si lo dejo vivir en mí, Él hace su vida en mí. El secreto está en Cristo en nosotros, en nosotros. ¿Me está comprendiendo? Bueno, entonces, lo que usted esté oyendo, inclusive por este video, o de donde usted esté tomando información, donde esté leyendo la Biblia, recuerde una cosa, usted tiene que investigar en la Biblia si lo que le están diciendo es verdad o no. Versículo 12. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Quiero que entiendan una cosa. Creyeron mucha gente, aquí nos está diciendo la palabra, creyó mucha gente, pero no creyeron porque fueron emocionales, sino porque vieron la verdad. Te voy a decir cuál es la diferencia. Si vas a una iglesia y dices en una iglesia, "Ah, si estás siempre predicando de milagros y orando por las personas, la mayoría de las personas de esa iglesia no son salvos. ¿Sabes por qué? Porque no están por convicción, sino por emoción. Si tú vas a una iglesia donde se enseña la palabra de Dios y hay pocas personas, pero esas personas estudian la palabra de Dios, están por convicción y no por emoción. El cristiano es cristiano no por emoción, no porque Dios lo va a sacar de un problema, no porque necesite ayuda de Dios, sino porque está convencido que Jesús es el Señor. Versículo 13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a los de las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar. Silas y Timoteo se quedaron ahí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Versículo 16. Pablo en Atenas. Mientras Pablo los esperaban en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos piadosos. Otra vez, cuando Pablo estaba en Tesalónica, iba a la sinagoga. Cuando Pablo estaba en Berea, iba a la sinagoga. Cuando Pablo estaba en Atenas, iba a la sinagoga. No iba por ser judío, iba por discutir para que los judíos conocieran la verdad de Jesucristo y lo aceptaran como Mesías. Así que discutía en la sinagoga con los judíos, versículos 17 y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos, epicureos eran los que enseñaban el bien es la felicidad. Es decir, había una clase de pensadores, dice los epicureos y los estoicos. Los epicureos enseñaban que el bien es la felicidad. Es decir, ¿te hace bien? ¿Eres feliz? Hazlo. ¿Qué te suena eso como hoy en día? Cuando una persona dice, ay, me gustan, un hombre le gustan los hombres, ay, me gustan los hombres, soy gay. Mira, mientras no te haga mal y eres feliz, hazlo. ¿Sí me explico? Eso es lo que ellos decían. No importa si eres homosexual, no importa si esto y que el otro, si tus pasiones son así, tú no te preocupes, si te hace bien y te hace feliz, sigue adelante. Eso era los epicureos. Los estoicos, ellos eran más como que deberían de vivir más con la naturaleza, es decir, eran personas que vivían más en lo simple, como tipo hipiciones, como naturistas, como personas que eran más simples en el sencillo de la madre naturaleza y todo ese tipo de cosas. ¿Te das cuenta que las mismas ideologías hoy en día también están? Bueno, dice, y algunos filósofos de los epicureos, es decir, los que decían, haz lo que quieras mientras seas feliz, y los otros, que eran los estoicos, que eran los que la madre naturaleza, el calentamiento global y todo ese tipo de cosas, aunque en aquel entonces no había calentamiento global, es lo que estoy transfiriendo al día de hoy. Disputaban con él. Unos decían que, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque perdón, porque les predicaba el evangelio de Jesús y la resurrección. ¿Te das cuenta que les predicaba el evangelio de Jesús y la resurrección? Hoy en una iglesia, las personas, la mayoría de las personas no predican el evangelio de Jesús ni la resurrección. Predican cómo tener más éxito,
cómo tener un noviazgo con propósito, cómo ser un mejor padre, cómo ser un mejor empleado, eh, eh, muchas cosas motivacionales, pero no predican el verdadero evangelio de Jesucristo, que el verdadero evangelio de Jesucristo, ¿sabes lo que significa el verdadero evangelio de Jesucristo? Donde Jesucristo voltea a sus discípulos y les dice, ¿crees que yo soy el Cristo? Sí. Y les dice, sígueme, prepárate, sé mi discípulo, porque ahora serás pescador de hombres. Y la Biblia dice que tenemos que aprender a dejarlo todo, aprender a dejar vivir a Cristo en nosotros, porque cuando yo dejo vivir a Cristo en mí, dejamos todo por Cristo. Pero ¿por qué voy a seguir a Cristo? ¿Por qué voy a dejarlo todo? Porque tengo un propósito y Dios me va a demandar por ese propósito. Y tengo que aprender a dejarlo todo para meterme de lleno en la palabra de Dios. Como los discípulos, yo tengo que aprender a ser un discípulo. Tengo que aprender a prepararme porque estoy creyendo que Dios me va a utilizar y me va a usar para llevar su propósito a más personas. Si yo estoy yendo a la iglesia solamente por ir a la iglesia, si yo estoy yendo a la iglesia solamente por leer la Biblia, no estoy entendiendo verdaderamente el propósito de Dios. Estoy nomás pasando el tiempo, soy cristiano, sí, nadie me va a quitar la salvación, pero no estoy entendiendo verdaderamente que el fuego de Dios es cuando yo me meto en su presencia y hacer su propósito, es cuando yo tengo ese fuego y arde tanto que necesito hacer algo por Dios, pero para eso debo prepararme. Versículo 19. Y tomándolo le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Es decir, los de Atenas decían, oye, lo que tú suenas, lo que tú dices es algo interesante, porque todos los de Atenas estaban siempre buscando qué nuevo Dios había en el mundo, qué nuevas religiones, y a ellos les interesaba, y ellos tenían muchos, muchos dioses, por eso tenían muchos dioses ahí, ¿ok? Entonces, por eso les interesaba escuchar a Pablo. ¿A qué te suena eso? ¿Hoy te suena, no te suena eso? Una, la iglesia católica que tiene 20,000 santos. Dos, a la nueva era, que la nueva era está la madre naturaleza, el universo y todo ese tipo de cosas, el dios sol y todo ese tipo de cosas. Versículo 20, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Versículo 21, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. ¿Te das cuenta? Los de Atenas estaban siempre buscando lo nuevo. Querían algo nuevo. Lo viejo ya no les interesaba y lo quitaban de sus vidas y querían algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Pablo le está diciendo, ustedes tienen al dios Júpiter, al dios Zeus, al dios este, al dios el otro, a la diosa Atena y a todo lo que quieran, pero Dios no es ninguno de esos. Y había una inscripción que decía al Dios no conocido. Y le dice Pablo, este es el Dios que les vengo a hablar, ese Dios que no conocen ustedes. Versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos, por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos la vida, aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Es decir, Pablo está diciendo, el Dios que yo les predico no es ninguno de los dioses que ustedes tienen, sino es el único creador del cielo y de la tierra y el que hizo todo y que por él subsiste y es todo. Le dice Pablo, bueno, este Dios
nos ha dejado que lo palpemos. Te voy a enseñar cómo lo puedes palpar. Por ejemplo, tú puedes observar tu cuerpo, que nuestro cuerpo es una máquina perfecta. Tú puedes observar que si yo le meto alimento al cuerpo, esta parte, el esófago y todo eso, la garganta, perdón, eso nos ayuda las muelas y la boca nos ayuda se me olvidó la palabra, digámoslo, a cortar o a hacer pedazos la comida para después aquí irla enrollando, para después caer en el esófago y de ahí con los jugos gástricos empezarla a dividir entre nutrientes y las cosas que nos sirven. Las cosas que nos sirven van al baño a la letrina, las cosas que sirven se empiezan a quebrar en partículas, en proteínas y lo que quiera, y nuestro cuerpo empieza a absorberlo para tener fuerza, ¿cierto? Tú te puedes observar palpando a Dios por tu cuerpo, que tu cuerpo, el cuerpo humano, es un diseño perfectamente hecho. Tú puedes palpar por la naturaleza, el sistema de la lluvia, puedes entender cómo la nube puede pasar con el vapor recoger agua, se la lleva la nube cargada, cargada, y cuando está tan cargada, la deja caer el agua otra vez y se produce el ciclo otra vez, ¿ok? Tú puedes entender por la naturaleza que hay un diseñador, que hay un creador, que no todo surgió de la nada. ¿Me explico? Entonces, de esa manera tú puedes palpar que Dios existe. De hecho, la Biblia nos dice en Romanos, este, creo que es capítulo de Romanos, el capítulo 1 versículo 18 en adelante, nos dice que Dios dejó que por la naturaleza el ser humano pueda observar que Dios existe. ¿Ok? Bueno, eh, versículo 28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Esta es una cosa bien bonita, dice Pablo, porque en Dios vivimos y nos movemos en Dios y somos de Dios. Como algunos de vuestros propios poetas también habían dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Es decir, aquí nos está hablando hoy en día la Iglesia Católica también. En aquel entonces le estaba hablando, no pueden adorar al dios Júpiter, al dios Zeus, porque eso son una imagen que ustedes hacen, o la diosa Cera que ponen de plato de eso. Hoy en día, te dice Iglesia Católica, no puedes adorar a una virgen, no puedes adorar ni a un Jesucristo puesto de barro, ni aunque sea de plata, ni de nada puedes adorar. La Biblia nos enseña claramente que Dios no está en imágenes, no está hecho en nada de eso, en obras de arte o en escultura, sean pintadas, sean labradas, sea como sea. Dice Pablo, eso es idolatría. Y eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿te das cuenta que cuando tú adoras una imagen, tú eres ignorante? Yo recuerdo cuando era adorador y devoto de la Virgen de Guadalupe, de Chonsat y de la Virgen María. Era devoto de esas vírgenes. Y veía una estatua y me hincaba y le pedía, etcétera, etcétera. La Biblia aquí dice que Dios pasa por alto esos pecados de ignorancia. Quiero que veas, pero Dios, habiendo pasado por alto en los tiempos de esta ignorancia, mm, fíjate, lo voy a volver a leer, perdón. Ahí va. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Si yo no tuviera que arrepentirme, no sería pecado, pero como tengo que arrepentirme, entonces Pablo está diciendo que la adoración a los ídolos es pecado. Yo me tengo que arrepentir de adorar un ídolo. ¿Se da cuenta? Dios también es grande en misericordia y que dice, hijo mío, yo sé que adoraste ídolos, arrepiéntete, pídeme perdón. Y uno se arrepiente y le pide perdón. Dice, versículo 30 otra vez, pero Dios, habiendo pasado por alto, ¿te das cuenta que Dios pasa por alto nuestros pecados? Porque son pecados por ignorancia, porque no conocíamos la palabra de Dios, pero ahora que la conoces y te está siendo expuesta y te dice que no debes adorar ídolos, ya la sabes. Ahora manda, fíjate, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Arrepentirse tiene que ver con
cambiar de dirección para volver a Dios. ¿Te das cuenta de lo que Dios está hablando? Dios quiere que se arrepientan las personas y vuelvan a Él. Versículo 31. Por cuanto ha establecido un día, el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con Él y haberle levantado los muertos. Primero, Pablo está diciendo, arrepiéntanse de su idolatría, porque si no se arrepienten, va a haber un día en que ya está señalado por Dios. Y de hecho, como ya está señalado por Dios, va a estar el juez, que el juez es su Hijo Jesucristo, el cual, por cierto, Él lo revivió de los muertos y lo levantó para que crean que Él es el Mesías, el Cristo, el Curios, el Señor. El Curios es el Señor, el Rey. Acuérdate que en Tesalónica los querían matar por decir que Jesús es el Señor. Y aquí Pablo le está diciendo abiertamente en Atenas, le está diciendo, sus ídolos, no son dioses, pero el Dios que les vengo a presentar, a mi Señor Jesucristo, Él es el Rey verdadero. Versículo 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dioniso, el Areópaga, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Quiero que entiendas que cuando se predica verdaderamente de Cristo Jesús, la gente, la gente lo acepta. He visto muchas campañas evangelísticas que dan muchos testimonios. Es que Dios me sanó de X enfermedad. Es que Dios me libró de las drogas. Yo, como les digo a las personas, los testimonios son buenos, pero cuando tú vas a hacer una campaña evangelística, es bueno dar testimonios, pero la predicación central tiene que hablar de Jesús. Es decir, yo puedo hablar 5, 10, 15 minutos cómo Dios me rescató de las drogas y cómo Dios me rescató esto, pero la otra media hora tengo que hablar de quién es Jesús. Y hoy en día tú vas a una campaña evangelística y la predicación del evangelista toda la hora es acerca de él. ¿Cómo Dios me rescató? Es que yo era un hombre pecador y andaba con 1000 mujeres y hacía esto y aquello y el otro. Y toda la media hora eso. Y al final, gloria a Dios, ¿quién se quiere arrepentir? Y ahí va la gente emocional. Yo también quiero. Eso se llama emoción porque no conocieron a Cristo Jesús. Pero en cambio, si yo te digo, voy a una campaña evangelística en las que diga, a mí Dios me rescató de las drogas, yo era esto, esto, lo otro, tomo 5, 10 minutos para decirte esto, pero déjame te enseño de Jesucristo y te empiezo a hablar cómo Jesús se hizo hombre, porque la Biblia dice que ese es el verdadero evangelio, enseñarle a la gente que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. No solamente eso, sino que vivió entre nosotros una vida santa. No solamente eso, sino que murió por nuestros pecados. No solamente eso, sino que Dios lo levantó de los muertos porque vivió una vida justa en obediencia a Dios. Y no solamente eso, sino que Él vive en el cielo y que vendrá por nosotros. Y nosotros tenemos que prepararnos en santidad y haciendo su voluntad. Es decir, yo tengo dos responsabilidades aquí en la tierra. Una es vivir yo en santidad como Él demanda. Dos es aprender yo a ser discípulo para cuando yo ya tenga mi madurez de discipulado, pueda hacer más discípulos ahora yo. ¿Te das cuenta? Cuando yo entiendo esa gran verdad, ya no estoy movida por una emoción, estoy movido por una convicción de quién es Jesús. No porque vengo porque quiero que Dios me saque las drogas, porque Dios quiero que restaure mi matrimonio, porque Dios quiere esto, porque aquello, no. Vengo, aunque tengo 1000 problemas, estoy creyendo en ti, Jesús, y deposito mis problemas en ti, y ahora Dios los tiene. ¿Me explico? Hoy las campañas evangelísticas tienen mucho testimonio de la vida de las personas y poco de Jesús. Me he topado cientos en TikTok, redes sociales, en campañas evangelísticas que se me ha caído donde hablan poco de Jesús. Sí mencionan la palabra Jesús, sí mencionan gloria a Dios, pero eso no es. Una campaña evangelística está centrada en la vida, muerte, resurrección, ascensión y lo que Jesús espera de nosotros.
para yo poderme arrepentir y decir, he creído en Jesús. No porque quiero que sane mi matrimonio, no porque quiero que sane mi hijo, no porque quiero esto ni el otro, sino porque he entendido que soy pecador y necesito un Salvador. Y así es como las personas se empiezan a unir en una iglesia. Me ha tocado cientos de iglesias que están llenas porque el pastor empieza a predicar todos los domingos un sermón motivacional. Y me ha tocado iglesias que son pocos los que están, pero son fieles. ¿Sabe por qué? Porque están por una convicción, no por una motivación, sino están convencidos que Jesús es el Señor y ellos se tienen que preparar. Yo espero que usted, así como los de Tesalónica, que los iban a matar por decir que Jesús era el Señor, yo quiero que usted esté convencido, que usted pueda llegar a la muerte y decir, si me vas a matar por creer que Jesús es el Señor, mátame, pero no estoy por una emoción, estoy convencido de esta verdad. También quiero que llegue a creer como los de Berea, que llegue un predicador, usted lee algo en un libro o usted ve un TikTok o algo de redes sociales, antes de creerlo como una verdad, vaya a la Biblia como los de Berea, estúdiela, léala, no una vez, varias veces. Y después, si el Espíritu Santo le habla y le dice eso es verdad, acéptelo como una verdad. Si el Espíritu Santo le dice eso no es verdad, no porque su pastor favorito, predicador favorito lo escuchó, usted lo va a tomar como una verdad. No debe hacer eso. Usted debe y es responsable de escudriñar las escrituras. Cada discípulo es responsable de su crecimiento. ¿Sabía que su pastor no es responsable de su crecimiento? Mm, mm. Usted es el responsable. Yo como pastor y como maestro tengo el deber de enseñarle, exhortarle, ayudarle y darle las herramientas que usted necesita para que usted comprenda mejor la palabra de Dios y crezca en su relación con Jesús. Pero yo no puedo doblarle la mano a que usted todos los días ore, lea la Biblia. No puedo. Eso es entre usted y Dios. Ahora, quiero que también sea como los de la iglesia de Atenas, que en la iglesia de Atenas había 1000 dioses, pero ellos decidieron conocer al Dios desconocido. Y cuando usted lo empieza a conocer, ese Dios ya no es el Dios desconocido, sino ahora es el Dios conocido por usted. Conózcalo tanto, tanto, que deje de ser el Dios desconocido en su vida y sea el Dios conocido. Voy a acabar con este versículo, versículo 34, que es muy parecido al versículo que vimos acá en eh, eh, el versículo 4 también, el capítulo 17, versículo 4 y el versículo 34 dice que creyeron y se juntaron en la iglesia de las personas. Entonces, fíjate lo que dice ahí. Mas algunos creyeron juntándose con él. ¿Te das cuenta? Los que creen nos tenemos que juntar. No hay iglesias divididas. Si usted está en una ciudad donde usted empieza a ver raro la otra iglesia, usted está mal. No debe de haber, el cuerpo de Cristo no debe estar dividido. Si usted es una persona que está conociendo a Cristo y usted piensa que puede conocer solo a Cristo sin necesidad de la iglesia, usted está mal. Aquí nos dice que los que creyeron se empezaron a juntar para conocer al Dios no conocido. ¿Y quién les va a enseñar si nadie lo conocía? ¿Me explico? Dice ahí que se juntaron con Pablo y Silas, hombres que ya conocían la palabra de Dios. Es decir, usted tiene que buscar líderes que lo lleven a estudiar y a conocer, no poco, profundamente la palabra de Dios. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo. Usted debe ser un maestro de su propia Biblia. Usted debe conocer profundamente a Dios. No es responsabilidad del pastor, no es responsabilidad del maestro, no es responsabilidad de los líderes que usted conozca profundamente a Dios. Es nuestra responsabilidad
entregarle las herramientas necesarias, ayudarlo que lo conozca más, pero es su obligación hacerlo. ¿Me está comprendiendo? Y una de las herramientas que Dios dejó para conocerlo a Dios profundamente es cuando nos congregamos todos juntos. Se está dando cuenta que la congregación no solamente es para saltar, brincar, para llorar y pedir, sino la congregación cuando nos se juntan los creyentes es para enseñar la palabra de Dios para conocerlo. Se da cuenta que una iglesia no tiene nada que ver que no deben de estar los no creyentes, porque aquí dice que los creyentes serán los que se juntan, porque los creyentes son los que forman la iglesia. Ahora, la pregunta con la que cerramos es sencilla. ¿Qué está haciendo usted para conocer más a Cristo? ¿Todavía sigue siendo el Dios no conocido? Porque si es así, usted va a perecer por falta de conocimiento. Pero si usted está haciendo todo lo posible por creer en Cristo, le invito a que tenga una Biblia, no por presumir, porque no quiero presumir ni nada de eso, sino para que vea un ejemplo. Le invito a que tenga una Biblia igual o más, iba a poner o más rayada, no sé si se alcanza a ver ahí, que esto. Si usted tiene una Biblia, donde usted puede voltear cada página, una vez reté a mi hijo para que buscaran la Biblia, en mi Biblia, hojas que no estuvieran rayadas y con marcas. Y me dijo, ya las encontré, papá. Y yo dije, preocupado, dije, ¿cuáles? Pues eran las hojas, las últimas hojas donde vienen, este, las concordancias y todo eso. Le dije, no, esas no, hijo, de aquí para acá. Usted tiene que aprender a tener una Biblia igual o más rayada que la mía, porque eso significa que usted está estudiando profundamente la palabra de Dios para conocer quién es su Salvador y Señor y servirle con todo el corazón. Le mando un fuerte abrazo, que Dios me lo prospere. Si Dios pone en su corazón ayudar a este ministerio, mándenos un mensaje y con mucho gusto le podemos pasar nos puede ayudar económicamente y espiritualmente también. Le recuerdo que los estudios son los miércoles por la noche, ya como las 9:30, 10. Que inviten a más personas a que conozcan la palabra de Dios. Y si este estudio le está siendo de beneficio, por favor, inviten a más personas. Les mando un fuerte abrazo. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por la oportunidad y el privilegio que nos das de escuchar tu palabra, de comprenderla, amarla y entenderla, porque en ella conocemos estas cuatro verdades. ¿Quién es Jesús? ¿Quién soy yo para ti, Señor, en Cristo? La herencia que tú me has dado en Cristo y el propósito de Dios para mi vida en Cristo. Te doy gracias por ser tan bueno. Ayúdame a que esta palabra que hemos hablado el día de hoy pueda seguir estudiándola para comprender si es verdad lo que hemos hablado el día de hoy. Que tu Espíritu Santo nos guíe en el nombre de Jesús. Amén. Pues si quieres apagar el alma.